Bueno, en esta misma hora vamos a leer un texto de la palabra del Señor para entrar en la meditación de la palabra, extendiéndole en esta mañana la bendición a la hermana Judith, que nos está escuchando, y dice un texto en el libro de Éxodo, capítulo 12, de la siguiente manera, el versículo 2. Dice: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre os repartirá el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Los guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Comeréis también la cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo habéis de comer así, ceñido con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Amén. Bueno, en esta mañana quiero traerles una meditación de la palabra, y está relacionada a la Pascua. Quisiera entonces tomar un poco de la historia de Egipto. Sabemos que el pueblo de Israel fue a terminar en la tierra de Egipto, y en la época había un gobernante, ese faraón, según la historia era Ramsés II. Este hombre lo caracterizaba algo, y me gustaría entonces que miráramos algunas cosas sobre las características del gobierno de Faraón, que sería Ramsés II. El Señor
tomó unas actitudes drásticas. Puede ser que hasta el momento hayan personas que digan que Dios es muy cruel. Eso es verdad. Habrían personas en la época que hablarían muy mal del Señor por la actitud que Él tomó. E igualmente hoy encontramos personas decir, si Dios es amor, ¿por qué hace esto? ¿Por qué permite esto? Quiero decirle que Dios es soberano, Él es amor y es justicia. Y la mayoría de veces que Dios toma esas actitudes, estas decisiones, es porque Él muestra su poder, su soberanía, debido a que el corazón de los hombres está demasiado endurecido. Una de las características de Faraón era la dureza de corazón que él tenía. Entonces, es obvio que Dios tenía que tomar actitudes de esta magnitud. Y aún así, el corazón de Faraón seguía endurecido. Pero Dios es soberano y determina y hace lo que Él quiere. Amén. Con quien quiere y donde quiere. Dios le quería demostrar a Faraón que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios eterno a quien todo hombre, toda autoridad debe estar subyugada y sujeta a Él. He aquí el problema hoy en día de la mayoría de hombres y más que todo de los gobernantes, es la dureza de corazón y la falta de submisión a Dios. El gobierno de Faraón era obsesionado por el poder y él no quería perder nunca ni quería dar el brazo a torcer. Un grave error. Su plan de gobierno era muy fuerte, era muy apegado al poder. El gobierno de Faraón era opresivo, o sea, en otras palabras, oprimía al pueblo. Era un estilo de dictadura. Era un hombre muy cruel y también tenía dos agravantes más. Era un gobierno dado al ocultismo, a la hechicería. También tenía un gobierno dado a la idolatría. Esas cosas que desagradan a Dios. Podemos recordar que cuando Aarón lanzó la vara que se convirtió en serpiente, él convocó todas las fuerzas ocultas, todas las fuerzas del mal, todo lo relacionado al espiritismo, al ocultismo, para hacer también lo que podía hacer el hombre de Dios. O sea que Faraón tenía unos problemas muy serios, dureza de corazón. O sea, se creía Dios, no se humillaba, no reconocía la autoridad de Dios. En otras palabras, él se determinaba un Dios. Por eso
no reconocía la autoridad del Todopoderoso. Tenía un plan de gobierno esclavizante. Era un verdugo. Tenía ocultismo e idolatría. Bueno, ahí estaba el pueblo de Dios bajo un gobierno autoritario, bajo un gobierno que no creía en Dios, un gobierno que no reconocía la autoridad de Dios. He ahí el grave problema, porque los hombres y los gobernantes deben reconocer que hay un Dios por encima de todas las cosas. De todos los gobiernos hay uno que gobierna. He ahí el error del rey Nabucodonosor, también emperador en Babilonia, que pensó que él era el rey, el Dios de la tierra, porque tenía dominio en toda la tierra, pero sin reconocer que encima de él hay uno que tiene todo dominio y que a él están sujetos todos los gobiernos, a él están sujetos todas las autoridades y los imperios. Es verdad que el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto, el pueblo de Dios. ¿Y qué no hace Dios para defender y liberar a su pueblo? El pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavo por este gobierno, por las pretensiones de este hombre. Pero sabe que Dios escucha la oración de su pueblo, así sea donde esté. Y cuando el pueblo clama, cuando el pueblo levanta un ruego, una oración a Dios, Él se deja oír y actúa a favor del pueblo. Propuso Dios en su corazón liberar al pueblo de Israel, libertarlo de esa esclavitud, de ese dominio, de ese imperio. Por eso le manda un profeta y le dice el Señor a Moisés: ve que te hago como un Dios, te hago Dios para Faraón, para Egipto, y Aarón será el profeta. Y tú vas a decirle a Faraón todo lo que debe hacer. La razón era para Faraón: deja ir mi pueblo en libertad. Pero mire la actitud grosera, arrogante que tuvo. Y al preguntar: ¿y quién es tu Dios para que le obedezca? ¿Quién es Jehová tu Dios para que le obedezca? Y comenzó a endurecer el corazón. Entonces Dios tiene que tomar medidas más drásticas. Dios hiere entonces una deidad, algo muy importante en la economía de Egipto era el río. El río Nilo era el que irrigaba todas las tierras de Egipto. Y Dios hiere con sangre. Dice que las aguas del río se volvieron sangre, de tal manera que se volvió algo asquiento para el pueblo. Pero no solamente las aguas, sino que los peces también fueron heridos. Todas esas cosas, tanto el río representaba una deidad para ellos. También los peces, algunos tipos de peces representaban algunas deidades para los egipcios, a quien rendían culto y le dedicaban creencias.
Mas mismo así el corazón de Faraón continuaba duro. El problema de Faraón es la dureza de corazón. Dios tiene que tomar otras medidas drásticas. Y de ahí viene otra plaga. Fueron 10 plagas y tendría que gastar mucho tiempo para explicársela una a uno y para explicarle el significado de cada cosa. Dios lo castiga con las ranas, de tal manera que entraron en pavor a ver las plagas de las ranas. Mas aún el corazón de Faraón se endurecía. Dios los castiga con úlcera, los castiga con piojos, castiga con mortandad de los animales. Y aún el corazón de Faraón permanecía cerrado, duro, no percibía que las plagas eran de parte de Dios para demostrarle que Él es Dios y que Él tiene autoridad y que a Él están sujetas todas las potestades de la tierra y que Dios tiene autoridad para herir. Amén. Con plagas, como Él quiera. Estas plagas fueron la mano de Dios, permitidas por Dios, para demostrarle a Faraón que hay un Dios todopoderoso. Pero ¿qué pasó? Ahí ni los ídolos que tenían también las ciencias ocultas, la hechicería y todo aquello de ocultismo, no fueron capaces de hacer nada. Es verdad, porque Dios es el que tiene todo el dominio. Él es el Dios de los espíritus. Y lo que Él hace nadie lo estorba. Ni el mismo diablo, ni las fuerzas ocultas podrán hacer nada cuando Dios determina. Porque no tienen el poder, no pueden salvar. A través de eso, no había nada que hacer. El pueblo de Dios tenía que salir en victoria, porque era Dios que estaba con él. Era Dios que estaba trabajando a favor de él. Y la última plaga era la plaga de la muerte. Ya en vista de que Faraón continuaba endurecido, Dios determina herir los primogénitos. Ya estaba hiriendo el futuro de Egipto, las futuras generaciones. Decide entonces Dios herir a Egipto matando los primogénitos, algo muy valioso. Pero Dios siempre tiene sus estrategias. Dios siempre tiene sus normas y su forma de actuar. Entonces, el pueblo también tiene que entrar en unas reglas que Dios le dicta. Maten un cordero. En cada casa donde estén, la sangre del cordero será untada en los marcos de las puertas. Porque a medianoche pasaré yo para herir los primogénitos. Pero la casa donde esté la sangre, no entraré. En la casa donde esté la señal de la sangre, pasaré de largo. Eso es lo que quiere decir pasar de largo, dar un salto. En otras palabras, escóndanse en la casa. Había como una cuarentena también.
El pueblo obedeció porque hay que obedecer las órdenes de Dios, de las autoridades. Y si Dios lo determina así, así tiene que ser. En esa casa estarán seguros, no saldrán de ahí, porque vendré a herir los primogénitos de Egipto, pero las familias, las personas que estén guardando esta orden, este mandato, esta norma, serán protegidas. Es ahí entonces que el ángel de la muerte pasa hiriendo a los primogénitos de Egipto, pero la casa donde estaban los hebreos, donde estaba la sangre, estaban sanos. Se escuchaba el clamor, se escuchaba el dolor, se escuchaban los gritos, se percibía el luto. Había una calamidad, había una mortandad. Los primogénitos habían sido heridos, pero en la casa donde estaba la sangre estaban sanos y cantaban y glorificaban a Dios. Estaban protegidos, porque el Dios de la gloria los había guardado, les había dado restricciones también. Y entonces fue así que el pueblo salió, porque Faraón reconoció que el Dios de la gloria es grande y poderoso. El pueblo sale en libertad. No se perdió ninguno de ellos. Yo quiero decirte, hermano, que me escucha en esta mañana y que me estás viendo. El problema actual es similar al de Egipto. Los gobiernos rehúsan creer en el Dios de la gloria. Hay gobiernos que tienen las mismas formas, el mismo sistema de Faraón. Los presidentes se creen dioses, son ateos, no reconocen la autoridad del Dios Todopoderoso. Tienen unos gobiernos también influenciados por ocultismo. Los presidentes de los países hacen rituales de hechicería, hacen pactos con fuerzas extrañas, fuerzas espirituales de maldad. Los gobiernos de hoy en día maltratan al pueblo. Los presidentes que dirigen los países no reconocen la autoridad del Dios Todopoderoso. Es posible que este sea una lección que Dios nos está dando, así como en el tiempo de Faraón en Egipto. Él tuvo que tomar medidas drásticas para que el pueblo reconociera su autoridad, su dominio. En estos últimos días, las actitudes de los pueblos sigue siendo la misma. Una actitud arrogante, una actitud que no hay humillación. No reconocen la autoridad de Dios. Y debido a esas cosas, Dios está actuando, está obrando, está hiriendo con plaga, está hiriendo con enfermedades. La idolatría, los ídolos no pueden salvar ni pueden ayudar a nadie.
Las ciencias ocultas, la hechicería y todas esas cosas tampoco han podido ayudar a nadie, ni podrán ayudar a nadie. En otras palabras, esta cuarentena, Dios nos ordena entrar a las casas por familias también. Pero quiero decirte que hay una iglesia que está en ruego y oración a su Dios. En estos días de restricción, en estos días de cuarentena, que Dios nos ha permitido estar en los hogares por familias, por causa de este virus, de esta plaga, han sido los mejores días. Ha sido días de oración, días de ayuno, días de intercesión. La iglesia está en ruego, la iglesia está creyendo que Dios es el que tiene el poder. Estamos en las casas, estamos resguardados, cumpliendo las leyes de nuestros países y de nuestros gobernantes, pero no estamos con miedo, no estamos tristes. Nos da tristeza por la situación de los que pasan a la eternidad sin Dios, pero en ningún momento la iglesia está apavorada, con miedo o asustada. Dios nos ha metido, Dios nos ha puesto a orar, a clamar, a interceder. Y estoy seguro que Dios traerá victoria a Colombia. Dios traerá victoria a cada país. Porque Dios escucha la oración de su pueblo y actúa. Él le dice a Moisés: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo conozco el trabajo que están pasando y he visto cómo sufren. Dios también está con los ojos puestos en los gobiernos, en Colombia. Hay una iglesia que intercede, una iglesia que ora. Y estoy seguro que esta oración Dios la responde. Y Dios traerá victoria. Dios responderá el clamor de su pueblo. Y estoy seguro que todos los que nos hemos guardado en Él, estamos seguros que nada nos acontecerá. Porque estamos guardados bajo la sangre del Cordero. Jesucristo es nuestra Pascua. Y la sangre de Jesucristo no está solamente en los dinteles de las puertas. La sangre de Jesucristo está rociada sobre su iglesia. Allá en la cruz del Calvario la sangre de Jesús fue rociada, así como en el tabernáculo en los días de la ley la sangre de los corderos era rociada al pueblo. Hoy la sangre de Jesucristo está en nuestras vidas y es la señal de que estamos seguros y que ni plaga tocará nuestra morada, como dice el Salmo 91. Porque el mal no tiene autoridad sobre nosotros. Estamos protegidos bajo la sangre de Jesucristo. Y aunque haya mortandad, y aunque hayan enfermedades, aunque vengan pestilencias y vengan plagas por el castigo de Dios, por la dureza de corazón, hay un pueblo seguro y protegido a través de la sangre del Señor Jesucristo. Así que podemos estar confiados de que
Un día podemos cantar victoria. Aunque haya muerte y haya luto, haya dolor, haya miedo y calamidad en el mundo, hay un pueblo confiado, alegre, esperando la victoria. Y esa victoria la tenemos en Cristo. Esa victoria la tenemos segura, porque a través de la sangre del Señor nos garantizó la victoria. Y yo pienso en esta mañana, hermano y amigo que me escucha, de que el Señor traerá bendición para este país. Después de todas estas calamidades, después de todos estos momentos difíciles de crisis, Dios traerá para Colombia y para su iglesia bendiciones y grandes victorias. Así que sigamos confiando y escóndete en la mano del Señor. Escóndete bajo la sangre expiatoria del Cordero. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes en este día. Que Dios los guarde y los proteja de todo mal. Dios los bendiga.